Hola gente, ¿cómo están? Nuevamente estamos en un nuevo capítulo de Diferentes No Divididos. Y si no me falla la memoria, esta es nuestra octava entrevista. Es una entrevista muy especial para mí, hoy poder conocer a esta persona que está detrás de la pantalla. Y quiero darle una cordial bienvenida a Kenneth. ¿Cómo estás, Kenneth? Bueno, un saludo cordial aquí a todas las personas que conectan contigo, Alex. Contento, feliz de tu invitación y con ganas de conversar acerca de las grandes verdades de Jesús o Yeshua desde la perspectiva de la mística hebrea. Perfecto. Como siempre suelo hacer con cada invitado, me gustaría que vos te presentes para aquel que esté viendo la entrevista y tal vez no te conozca, que elija presentarte de la forma que vos sientas. Mi nombre es Kenneth Mengíbar. Me encantaría recalcar que vengo de un hogar cristiano en el cual se me inculcó valores cristianos desde muy joven. Sin embargo, me fui un tiempo a experimentar lo que se llama el mundo, ¿no? Pero a los 19 años tuve una experiencia mística, es decir, me convertí, o mejor dicho, el Señor me encontró, como se dice en el mundo cristiano, particularmente evangélico, y eso cambió mi vida. Y a los 19 años siempre me pregunté qué me había pasado, porque mi cambio, Alex, fue muy brusco, muy de repente. Y cuento esto entonces porque es parte de mi presentación. Entonces, a pesar de quedarme siempre dentro de la iglesia, siempre me cuestioné qué me había pasado para tener un cambio tan brusco, un cambio dramático, tipo San Pablo cuando va rumbo a Damasco. Eso me llevó siempre a estar estudiando y del mundo cristiano, estudiando y estudiando el mundo cristiano, llegué al mundo de la Torá. Me encantó el mundo de la Torá y pasé como 12, 13 años estudiando la Torá, y la Torá me llevó a la Cábala. Por lo tanto, Kenneth Mengíbar es un buscador, es alguien que recibió la gracia de Dios. Kenneth Mengíbar es alguien que le encanta estudiar y es alguien que actualmente me encuentro estudiando la Biblia desde la perspectiva hebrea, que ha traído mucha alegría a mi vida y me ha permitido escribir 2 libros acerca de la Cábala, Jesús y la Cábala, y San Pablo y la Cábala. Un libro que, bueno, como te decía fuera de cámara, para las personas que venimos del mundo cristiano y también como yo, que hoy soy estudiante de Cábala, genera mucha intriga y mucha incertidumbre ver esos dos nombres que son pilares fundamentales, ¿no?, dentro de lo que sería el mundo cristiano. Me gustaría preguntarte, para poder profundizar, cómo fue ese encuentro místico que vos decís que tuviste, porque ya que venías de un mundo cristiano, que me cuentes cómo fue ese encuentro y cómo llegaste a la Cábala. Pues ese encuentro místico consiste, yo vengo del mundo cristiano, pero entre los 12 años y los 19 años me pierdo. Es decir, un mundo juvenil, drogas, alcohol, un sinsentido, vagancia, es decir, perdido. A los 19 años voy a un retiro porque mi mamá me lo pide, era su cumpleaños y me lo pide. Entonces yo voy al retiro, fíjate bien, sin querer, mi mamá me lo ha pedido, voy al retiro porque ni modo, es una obligación, voy contra mi voluntad por agradar a mi mamá, pero estando en el retiro, la última noche, no hay una fogata, hay fuego y hay una invitación al arrepentimiento, lo cual en el mundo hebreo se le llama la teshuvá, el retorno. En ese momento no lo entendía, pero algo tocó mi corazón. ¿Okay? Luego, cuando uno estudia Cábala, te das cuenta del papel simbólico del fuego. Ya vamos a hablar de eso. El fuego se encuentra, ¿no?, en un canal también del árbol de la vida. La cuestión es que mi cambio fue dramático. Es decir, cuando yo regreso a casa, ya no hablo lenguaje soez o malas palabras. Mi estilo de música en aquel tiempo, yo era un gran rockero, camisas negras. Fui a quemar todos mis cassettes. En aquel tiempo no había música digital, ¿no? Ni CD players tampoco. Era. Lo que pasa entonces es que suelto el cigarrillo, suelto las drogas, literalmente era una nueva criatura, una nueva persona. Ahora, lo que yo pensé, Alex, es que en las iglesias todos habían tenido una experiencia mística, porque yo creo que lo que me lleva a la Cábala es precisamente tratar de entender qué me pasó ese día. Dejé a mis amigos, dejé a mis amigas, es decir,
Fui una nueva criatura. Ajá, fue una experiencia mística muy fuerte. Es que me cuesta trabajo decirlo. Fue tan fuerte que de repente, como a la semana, me invitan al cine. Yo voy al cine y fíjate bien, no estoy diciendo que el cine es pecado, no. Simplemente estoy en el cine, pero comienza lenguaje soez y algo dentro de mí me hace levantarme de la sala de cine y salirme. Es decir, ¿cómo es posible que hasta un lenguaje soez ya no es compatible contigo? Entonces yo, de alguna manera, luego en el mundo cristiano, en las iglesias, de alguna manera yo miraba como que lo que había era religiosidad, pero casi no miraba como experiencias transformadoras. En la Cábala se habla de que Enoc se transforma en Metatrón. Cuando yo escucho, ¿qué es esto? O sea, ¿qué son estos cambios radicales? Comencé a entender que lo que a mí me había pasado, más que una experiencia religiosa o de cambio de religión, claro, realmente, mira, es algo indescriptible. Se le llama la iluminación, le puedes llamar a alcanzar Keter. Es decir, la Cábala me dio elementos para comprender lo que me había pasado. ¿Ok? Fue algo sobrenatural. Algo que en su momento no le viste explicación porque fue un cambio muy radical, o sea, de la noche a la mañana, todo lo que por ahí te costó demasiado mucho. Radical, Alex. Demasiado radical. Fue una iluminación. Entonces quizás en mi contexto, yo creo que hacía falta palabras para describir eso. Y sin embargo están en la Biblia. O sea, tú puedes ver allí Pablo va rumbo a Damasco, él lleva un objetivo. De hecho, él no quiere convertirse, al igual yo no quería ir al retiro. Pablo va en contra de los cristianos. A mí me caía mal ir a la iglesia, iba porque había nacido en un hogar cristiano. Entonces, pero de repente Pablo tiene una visión, escucha una voz, hay una experiencia que lo cambia, radical, fuerte. Eso me pasó, pero no sabía cómo explicarlo, porque también rara vez yo lo miraba, ¿no? En los ambientes en los cuales yo me movía de la religión, ¿no? Entonces siento yo que eso siempre me llevó a ser un buscador. Encontré la Torá, la Torá me dio mucha satisfacción, pero la Torá me llevó a lo que se llama la Cábala. Mira, yo pienso que también viene desde la búsqueda, ¿no? Porque sabemos que en el mundo cristiano es muy difícil que una persona cristiana pase del cristianismo y llegue a la Cábala tan fácilmente, porque sabemos que quizá por desconocimiento no se mira como algo tan bueno o algo que representa peligro. Entonces, ¿cuándo vos diste el siguiente paso de decir, voy a estudiar Cábala, voy a conocer, voy a profundizar, qué es esto? El primer paso fuerte fue cuando me di cuenta que la Torá también me explicaba elementos que no encontré explicación en el cristianismo. Por lo tanto, el primer paso radical que di fue en la iglesia, o sea, abandonar el sistema de iglesia cristiana tradicional y moverme a la Torá. Eso fue radical. Pero luego, pasé como 10 años estudiando la Torá. Luego de la Torá, dar el salto a la Cábala también fue un salto muy radical. Pero, ojo, ya había experimentado en mi vida lo que era de alguna manera abandonar una religión, lo cual no es fácil. Y ojo, se me había olvidado decirte algo, yo era pastor, seré el pastor de la iglesia. Mira, un punto bastante importante. Luego de la experiencia mística, a los 19 años, como lo que conocí era la iglesia, yo me entregué de lleno a servir en la iglesia. Fui pastor de jóvenes como 10 años, luego fui pastor general desde los 30 años a los 45, o un poco antes, como a los 38, 40, cuando comencé a estudiar Torá. Los hermanos se asustan, entonces dicen, él es judaizante. Entonces me dejaron de hablar, dejé de ser como un pastor tradicional, pero cuando fui a la Cábala, realmente ya muy pocos estudiantes o discípulos que habíamos hecho en las iglesias, la congregación llegó a ser como de 500 personas. Se quedaron, o sea, se optaron por irse, ¿no? Al final nos quedamos con un grupo que hasta el día de hoy alimentamos de unas 20, 25 personas presenciales en San Salvador, porque lo que hoy hacemos es, damos clases de Cábala en una escuela que tenemos en línea y pues nos dedicamos a dar clases de Cábala, y eso es lo que hacemos hoy en día, además de otras cositas. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Yo creo que
podría ser el mayor sueño de una persona que viene del cristianismo y conoce la cábala, ¿no? Poder impartir esta sabiduría que tan bien le hizo a uno, a nuestros hermanos, ¿no? Es muy hermoso la labor que hacen. Yo, en lo personal, que también vengo del mundo cristiano, la cábala llevó en mi vida como en una crisis, digamos. Como que yo empecé a plantearme a mí mismo, decir, estoy predicando esto, hablo del amor, pero tengo enojo con el que va a la iglesia, reacciono así, soy egoísta, ¿no? Yo le decía a mi mujer, yo le quiero pedir a Dios que si hay algo real, de que pueda haber una transformación real, yo la quiero experimentar, porque si yo voy a hablar de algo, pero con mi acto no acompañarlo, y me siento vacío, me siento un hipócrita, dije, ¿no? Y bueno, llegó a mi vida las enseñanzas del maestro Jonathan Piña. Estuve estudiando en una membresía con él un mes desde casa, hasta que busqué un lugar físico, y hoy en Argentina formo parte del centro de Kabbalah de Argentina, que es del linaje de Rackberg, y ya voy por mi segundo módulo, recién estoy aprendiendo, iniciándome en este mundo maravilloso, pero he de decir que lo primero que sentí cuando empecé a ir a las primeras clases, que aunque no se identificaban directamente con Jesús, sentía que profundizaban en las enseñanzas de Jesús, y a eso es lo que quiero llegar, a tu libro de Jesús y la Cábala. ¿Qué nos podés contar de ese maravilloso libro, que estoy expectante de leerlo y de poder ver, a ver qué hay ahí? Es interesante lo que me cuentas también de tu experiencia. Me impresiona porque la mística lo que hace es llenar ese vacío que llevamos en el alma. Incluso podemos estar en una iglesia y sentir ese gran vacío. Ahora, también es interesante, Alex, que la gente a veces se asusta con la cábala porque dice, yo voy a dejar de creer en Jesús. Fíjate bien lo que te voy a decir. Si estudias cábala, vas a amar más a Jesús, lo vas a conocer mejor y vas a entender realmente qué vino a enseñar y qué vino a hacer. Entonces, acá, al menos en mi cultura, se le mete miedo a la gente y se le dice, si tú estudias cábala, vas a negar a Jesús. Eso no es cierto. Al contrario, lo vas a conocer todavía en una faceta superior. Entonces quería decir eso. Y cuando estudias cábala, tal como tú dices, te comienzas a dar cuenta que las enseñanzas de la cábala las has leído en algún lugar. Por ejemplo, la cábala habla de la luz. ¿Quién habló de la luz? Jesús. Yo soy la luz del mundo. ¿Quieres entender qué es eso? Lee mi libro. Ah, ok. No, este es publicidad, es decir, es una broma, ok. Claro. Cuando tú comienzas a estudiar cábala, comienzas como a hacer esos enlaces, de decir, estas enseñanzas se parecen mucho a lo que yo ya he escuchado en los evangelios. Se parece mucho a lo que enseñó Jesús. Por ejemplo, en cábala se habla de esa voz interna que te habla, que a veces otros la oyen, se llama el Bat Kol. Ese es un concepto de la cábala. Cuando tú vas a los evangelios, tú ves que cuando Jesús se bautiza, desde el mundo hebreo y desde la cábala sabemos que es una mikveh, un baño ritual, una inmersión ritual, pero cuando él sale del agua aparece la voz. Esa voz es mística, es cábala. Por ejemplo, en el mundo de la cábala, el tiempo pasado, presente, futuro no existe. El hebreo concibe el tiempo de otra manera. Por lo tanto, cuando Jesús dice, antes que Abraham fuese yo soy, uno comprende cómo el nombre divino yo soy es pasado, presente y futuro. Jesús tiene una comprensión eterna de la realidad. Eso es cábala. Si seguimos hablando de cábala, en cábala se habla de que cuando despiertas la conciencia, tú debes de mantenerte despierto. Es decir, en un estado como elevando la conciencia, una conciencia despierta, ¿ok? ¿Qué dijo Jesús? Velad, mantengan la conciencia despierta. Es decir, si tú ves cada enseñanza de Jesús, cada parábola de Jesús, el hijo pródigo. Vamos con el hijo pródigo. Dice la parábola que cuando el hijo ya está lejos de casa del padre y está deseando comer las algarrobas, ¿no?, que caían porque tenía mucha hambre, dice que volviendo en sí, volver a uno mismo, es lo que la cábala dice que es el arrepentimiento. En cábala, el retorno o la teshuvá
no es tanto, en primer lugar, volver a una iglesia, lo cual está bien. En Cábala, el arrepentimiento o el retorno es volver en uno mismo. Es decir, abrir los ojos. Eso es Cábala. De modo que cada parábola, cada enseñanza, cuestiones también a veces de cómo Jesús venía y él pensaba o cómo argumentaba, ¿no? Son cuestiones también de la mística hebrea. Por ejemplo, pongo un ejemplo. Cuando él dice, si él te ha dado el cuerpo, con cuanta mayor razón te va a dar para que lo cubras, para que lo abrigues. Si él te ha dado la vida, con cuanta mayor razón te va a dar el sustento. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Ese argumento de que si él te ha dado algo menos pesado que algo que sí vale, ese es un argumento rabínico, misticismo, es Kabbalah. Pero en el mundo cristiano desconocemos estas cosas. Claro. Porque nosotros vemos a Jesús como un cristiano. Y Jesús no fue cristiano, fue un judío, y además de ser judío, fue un cabalista. Por ejemplo, cuando Jesús de repente, él dice que por un poco de tiempo me veréis, y dentro de no mucho tiempo no me vas a ver. La cábala no enseña, la cábala insinúa. Por lo tanto, si tú dices, esas palabras yo nunca las he entendido, porque un cabalista habla de esa manera. Un cabalista te habla con enigmas, con soda, con misterio, y se trata de que el oyente le dé pensamiento a qué habrá querido decir Jesús y saque una conclusión. Eso es muy, pero muy importante. Por eso sus discípulos no le entendían, ¿no? Al principio su parábola era como que no la procesaban bien. Correcto. En Cábala vamos a decir, no entendían las parábolas porque todavía no habían tenido un despertar del Da'at. La conciencia no se había activado. Hay un pasaje donde dice en Lucas 23, 45, imagínate Jesús, creo que ya ha resucitado, y hablando con los discípulos, el texto dice, entonces Jesús les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. El abrir el entendimiento, en Cábala le llamamos la apertura del cli, la apertura de la vasija. Puedo recibir más luz. Eso es Cábala. Cuando Jesús dice, lo que de gracia recibisteis, hay que darlo de gracia. Y también porque hay mayor dicha en dar que en recibir. Eso es Cábala. Porque en Cábala se conoce que la fuerza del dar tiene que ser mayor que la fuerza del recibir. Es decir, tienes que aprender a dar y recibir, sí, pero el universo o la mística hebrea te enseña que temas más complicados de Cábala, ¿no? Es decir, el Tzimtzum consiste en que siempre en la fuerza del dar es mayor a la fuerza del recibir. Entonces, eso es Cábala. Mira, el que estudia Cábala va a comprender a Jesús como nunca antes. Y más que solo comprenderlo, cuando menos sienta, Alex, va a poder experimentar esas palabras, porque la mística no es teoría, la mística es experiencia. Por eso Jesús dice, cualquiera que oye mis palabras y las acepta, no dice eso Jesús, cualquiera que oye mis palabras y las hace, lo voy a comparar al hombre prudente que puso su casa sobre la... Eso es Cábala, eso es Cábala. Me pasó que un líder de la iglesia predicó sobre esa enseñanza y automáticamente yo dije, el que toma mi palabra y las hace la casa sobre la roca, y dije, esto es Cábala pura, es Cábala pura, 100%. Y me pasó, por ejemplo, en Cábala 1, en el lugar donde yo estudio, en la tercera clase creo que nos enseñan el concepto de dar y recibir, ¿no? Y yo lo conecté con el pasaje que Jesús dice, porque tuve frío y me arropaste, estuve enfermo y me visitaste. Y los discípulos le preguntan, ¿pero cuándo hicimos eso, Señor? De cierto te digo que si hicieras esto por uno de tus hermanos, me lo estarías haciendo a mí. Tal cual. Y eso es lo lindo, Alex, que cuando personas como tú, que hemos tenido el trasfondo cristiano, el cual es muy bueno, nos enseñó muchas cosas,
y puede seguirnos enseñando muchas cosas. Lo bonito es que tú que has estudiado la Biblia, has leído los evangelios, cuando estudias Cábala, tú mismo vas a hacer las conexiones. Tú vas a decir, hey, esto fue lo que dijo Jesús allá. Cabal, en lo del dar y recibir, por ejemplo, también yo los envío, pero como el Padre me envió a mí, yo los envío a vosotros. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Ese concepto en Cábala se llama una doble cadena, una doble filiación, en la cual los que otorgan reciben algo, lo vuelven a entregar y los otros reciben. Unos místicos llaman los hijos del Hijo. Es decir, los que reciben pertenecen a Jesús, Jesús pertenece al Padre. Son ideas místicas. Por ejemplo, tú sabes que en Cábala se habla de 4 niveles de interpretación: el Peshat, sí, lo literal, el Remés, el Midrash y el Sod, el secreto o misterio. Cuando tú ves cada parábola de Jesús, Jesús dice, para hablar del reino de los cielos, él nunca habló literal del reino de los cielos. Él dice, el reino de los cielos o el misterio del reino de los cielos es semejante a un hombre que yéndose lejos, cada vez que Jesús habla parábola y la parábola dice, el reino de los cielos o el misterio del reino de los cielos les es concedido a vosotros, eso es Kabbalah, eso es mística. Lo vuelvo a repetir, si uno vuelve a leer la Biblia o los evangelios y estudia Kabbalah, uno lograría descifrar qué quiso decir Jesús. En donde hay una sola interpretación, mirándolo del lado místico, puedes encontrar muchísimas cosas más. Es un abanico de posibilidades. Tal también como se dice en el mundo hebreo, 70 caras tiene la Torá. Es decir, cada pueblo tiene su propia interpretación. Hay un abanico de posibilidades. Así es. Y ese es el mundo hermoso de Jesús. Es un mundo en el cual el nivel de misterio, ¿verdad?, se revela en múltiples capas, en múltiples sentidos, porque es simbólico. A mí lo que se me ocurre preguntarte, ya que vos conocés el mundo del cristianismo y venís de ahí, que yo esto lo hice el otro día en clase, porque tuvimos una clase que era solo de preguntas, y conozco el concepto de los clip-up, las capas de energía negativa, y te quería preguntar si en el episodio que Jesús echa fuera a los demonios, ¿eso está relacionado con los clip-up? ¿Se podría decir? Sí, se podría decir. Tu interpretación es correcta. Así es. Tu nivel de Cábala que estás estudiando ahorita, primero te ha hecho ya libre de aportar tu propio sentido al texto. Eso es muy importante, Alex, porque tú, según la Cábala, todos somos chispas divinas. Por lo tanto, tu alma tiene una luz particular que revelar, que si tú no la revelas, nadie más lo va a hacer. Por lo tanto, cuando tú dices, hey, las clipot, las cáscaras que ocultan la luz divina, ¿cómo romperlas? Quien era especialista en romper esas cáscaras era Yeshua de Nazaret. Y se podría decir que un exorcismo, se pudiera decir muy bien, o eso que hizo Jesús, es una manera de romper esa cáscara, de revelar lo que hay. Correcto. Wow. Desde la mirada de la mística, ¿cómo se ve la profecía? Porque a mí me pasó una situación personal en la cual yo, hablando con mi maestro, él me leyó una porción del Zohar que hablaba de Balak, que dice que un profeta ve a través de Jokmah, de su propia ventana. Entonces vos, que por ahí conocés el mundo de la profecía, me gustaría que me cuentes cómo se puede ver e interpretar los profetas de la Cábala. ¿Creen en la profecía? ¿No creen en la profecía? Se cree en la profecía, y tal como tú lo señalas, la profecía se encuentra en la dimensión de Jokmah. Por lo tanto, es un nivel alto de luz, es un nivel que está por encima de Binah. Binah es el pensamiento de la razón, el pensamiento estructurado, el pensamiento lógico, el pensamiento analítico, el pensamiento del concepto, el pensamiento de una frase bien estructurada, sujeto, predicado. Pero un momento, cuando vamos a Jokmah,
entras al mundo de los sueños, la revelación y la profecía, que por eso las profecías, tú vas a ver algo, las profecías ya no se comunican usualmente en lenguaje estructurado. Muy a menudo los profetas también del Antiguo Testamento, o lo que llamamos en la Kabbalah el Tanaj, ellos comunican la profecía diciendo, por ejemplo, el Señor me mostró un almendro, o el Señor me mostró, ocupan figuras, Claro. ocupan símbolos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la dimensión de Jokmah, la profecía, cuando tú ves Daniel, las 4 bestias, eso es profético. Es decir, es lenguaje no estructurado, es lenguaje simbólico, es lenguaje que viene por un sueño nocturno o viene por un sueño diurno. Es un nivel alto de revelación que la palabra estructurada no lo puede comunicar. Por lo tanto, los profetas recurren a imágenes y de esa manera profetizan. Tú vas a recordar a veces profetas comiéndose su estiércol, como Ezequiel, como una señal profética al pueblo. ¿Okay? Eso es profecía. Profecía desde la Cábala, ¿okay? Se comprende como esa transmisión de verdades tan elevadas que el lenguaje atado a una estructura de espacio y de tiempo no puede expresar de una manera adecuada. Por ejemplo, Apocalipsis es profecía. Y que a veces ahí no hay doctrina, hay símbolos, hay imágenes. Por ejemplo, voy a decir algo más. Los cabalistas sí saben de qué trata Apocalipsis. Wow, me encantaría poder escuchar a un cabalista interpretar a Apocalipsis, porque hasta el día de hoy sigue siendo un enigma dentro del mundo cristiano. O sea, hay varias interpretaciones, pero no hay una clara fija que diga es esto. Así es, porque se desconoce que en Cábala hay una literatura particular que se llama ecalótica, y la literatura ecalótica es la literatura apocalíptica. Si yo no comprendo las imágenes proféticas, por eso es que en el mundo cristiano terminamos haciendo de Apocalipsis algo que realmente no es. Y solo para decir algo muy pequeño, por ejemplo, en el mundo cristiano pensamos que Apocalipsis es un libro de orden cronológico. ¿Okay? Sí. Primero las 7 trompetas, luego de que las trompetas suenen, después, número 2, vienen los 7 sellos. ¿Te acuerdas que te dije que la profecía ya no es lógica? La profecía no es de secuencia, eso es biná. No, aquí un cabalista sabe, hey, las imágenes no necesariamente primero las trompetas, luego las 7 copas, luego los sellos. No. Hay mucha más riqueza que eso en Apocalipsis. Wow. ¿Cómo se ve desde la cábala, por ejemplo, una persona que parte, ¿no? Porque yo entrevisté a mi maestro y él en una parte dice que para la cábala soñar con un familiar que por ahí ya no está es algo bueno, y sabemos que desde el mundo cristiano por ahí no se ve como algo tan bueno. Entonces quería preguntarte eso, ¿es real? ¿Está esa posibilidad de soñar con un ser que no está? Cuando partimos, ¿dónde va el alma? De acuerdo a la cábala, aquí digamos que hay no solamente una opinión, tenemos varias opiniones, ¿verdad? De acuerdo a la mística hebrea, cuando morimos, ¿no? De acuerdo a Cordovero, él va a decir que el alma pasa un tiempo fuera del tiempo. Es decir, de acuerdo en que seguimos viviendo. Esta no es la única vida que tenemos. Por supuesto que al morir no se acaba la vida. La vida sigue, ¿no? Es decir, Cordovero le va a llamar que pasamos a un tiempo fuera del tiempo. Eso se llama en la mística hebrea el Olam Abba, el mundo venidero. Pero también sucede algo muy interesante, que tú que estás vivo, si tú elevas tu conciencia lo suficientemente alto o le expandes mucho, tú puedes entrar al Olam Abba en vida. Cuando tú amplías mucho tu conciencia, por eso tú comienzas a recibir mensajes de personas que ya están en el Olam Abba. ¿Ok? Por lo tanto, cuando uno duerme, se dice que los que dormimos, cuando vamos en la noche a reposar, cerramos los ojos y nos dormimos, en la mística hebrea, mucho maestro conoce esto y hay mucha información que experimentamos una 60ª parte de la muerte. Por eso los sueños es un tipo de profecía,
Y por eso cuando en sueños te encuentras a un abuelo muerto que murió y lo puedes ver, que se encuentra bien, que sonríe o te dice algo en mística, no pensamos que eso es un sueño fantasioso. Eso es información. ¿Ok? Bueno, yo de contarte que yo viví una experiencia así con mi abuela. Yo estaba en Chile, en casa de unos amigos, y mi abuela había fallecido ya hace un mes. Y bueno, yo me fui para retomar mis vacaciones porque ella había fallecido mientras yo estaba en ese viaje. Y recuerdo que una semana antes de volver, a mí me regalaron una casa que ella le había encargado a su amiga. La casa era de una amiga de mi abuela que se estaba por mudar a otro lado, y mi abuela le había dejado dicho hace como 3, 4 años atrás que cuando la venda le avise que ella quería esa casa para irse a vivir conmigo. Esto mucho antes de que yo tenga pareja, esposa como tengo ahora. Sí. Y una semana antes de volver a Chile, yo sin saber que esa casa me la habían regalado, sueño con mi abuela en una casa que ella me decía, nosotros vamos a vivir acá, me decía. Vos salís por este lado porque vos sabés cómo, en el lugar donde yo vivo es como un barrio emergente, se conoce como villa, no sé cómo se conocerá en tu país, pero hay pasillos. Entonces ella me decía, siempre tenés que salir por el lado de la calle porque viste que por el pasillo siempre pasan cosas. En el sueño ella me explicaba y me decía, acá vamos a vivir. Y después cuando yo vuelvo y me cuenta mi mamá, me cuenta la historia de todo, sí, de que ella había pedido la casa, yo dije, wow, porque, o sea, del mundo cristiano, o sea, te dicen, no, el muerto está y ya está. No, es tal como tú lo cuentas. Es que lo que pasa es que los muertos no están muertos. Los muertos están, como dice Cordovero, están en un tiempo fuera de este tiempo. Es decir, es una manera diferente como ellos perciben el espacio, el tiempo. Ellos de alguna manera ya no viven tanto que hay pasado, que hay futuro. Ahí la información de futuro, de pasado, está mezclada. Por lo tanto, los mensajes que nos mandan, que para ti tiene que ver con el futuro, en el Olam Habá, todo está unido, todo está mezclado. Por eso en la Cábala vamos a decir algo. Si tú realmente te gustaría entender tus sueños, lo mejor es comenzar a comprar un cuaderno o un cuaderno en tu casa y comienzas todas las mañanas a anotarlo. Luego de un tiempo, 6 meses, un año, tú te vas a ir dando cuenta que los sueños te van dando una información valiosa. Seres queridos que han partido, a veces en sueños tú ves personas que no conoces, a veces te encuentras personas que sí conoces, y luego tú vas diferenciando cuando un sueño es real o vívido, o cuando un sueño es producto de que comimos un gran asado en la noche, ¿no? Entonces, pero todo eso tú lo vas discerniendo porque llevas un cuaderno de sueños y tú vas haciendo un examen de qué sueños o cómo es tu lenguaje simbólico. Te quiero poner un ejemplo. Desde que comencé a estudiar Cábala y comprendí que los sueños es un tipo de profecía muy fuerte, tal como tú lo cuentas, yo tengo mi cuaderno de sueños desde el año 2022. Tengo como 6 años. Entonces, he logrado descifrar cuál es mi lenguaje de sueños. Por ejemplo, en mi lenguaje de sueños, cuando alguien se muere, al principio yo decía, no, soñé que fulano se murió. Entonces uno comienza, se va a morir. No, en mi lenguaje de sueños, porque tú, Alex, tú tienes tu propio lenguaje de sueños. Claro. Yo tengo mi propio lenguaje de sueños. En mis sueños lo tengo comprobado en los años de estarlos anotando. Cuando una persona se muere, se enferma. O sea, no se muere, se enferma. O sea, wow. ese es mi lenguaje de sueños. Como lo tengo escrito, ¿verdad? Ya después de tanto año, ya llegué a la conclusión. Yo le decía a mi esposa, mire, su tío se va a morir. Se enfermaba. De repente, hey, mi primo soñé que se va a morir. A los 10 se enfermó. Al tener todos los sueños anotados, luego de 2 años me di cuenta, momento, en mis sueños, cuando yo sueño que alguien se muere, es que se va a enfermar. Tú dices, pero ¿cómo puedo yo interpretar mis sueños? Por eso es importante, Alex, tener un cuaderno, porque tú vas a ir diciendo, no, este sueño, cuando se cumplió, ok, significa esto. O también tú vas a decir, no,
este sueño es porque tengo preocupaciones financieras y fue una pesadilla. Eso, Alex, no te lo puede enseñar nadie más, a menos que tú, conocedor de la Cábala, te hayas convencido del papel importante de los sueños. En la Biblia, José soñó, Jacob soñó, ¿ok? Sueños. Por eso, si tú o alguien que ve este programa, ¿no? Esta entrevista, este podcast, quiere entender sus sueños, lo más recomendable es comenzar a escribirlos siempre en la mañana cuando están frescos. Y yo había escuchado algo de como que no habría, si soñabas algo malo, como por ejemplo con la muerte, no decirlo y atraerlo, porque uno cuando ya lo interpreta así literal es como que lo atrae. ¿Eso es verdad? Totalmente es verdad. Y de hecho, también hay una regla en el misticismo. Nunca permitas que otros interpreten tus sueños. No, wow. Interprétalos tú. Porque si tú permites que otro interprete tus sueños, tú le estás dando el poder de tus sueños a alguien más. Exactamente. A mí me pasó cuando empecé a estudiar Cábala, la primera semana que empezaba. Bueno, vos me entenderás que como venía de este mundo cristiano, yo quería, pero a la vez está ese miedo interno. Lo comprendo. De un mundo que uno no conoce. Y me acuerdo que unos días antes tengo un sueño como si yo hubiese muerto. Y yo automáticamente lo interpreté como que era un cambio de lo que yo había aprendido, como que todo eso había muerto y que iba a nacer nuevamente, pero espiritualmente, a lo que iba a recibir algo nuevo, ¿no? Y me acuerdo que en ese momento yo lo interpreté de esa manera. Y bueno, algo que quería decirte que me pareció fantástico para cerrar el tema de Jesús, que el otro día estaba teniendo una conversación con mi mamá, que no la voy a ampliar acá para que no sea polémico, y ella me decía, pero vos cómo ves a Jesús ahora, lo que vos decís, lo corriste del medio, y yo le dije algo que vos dijiste al principio, cuando hablaste de empezar a profundizar con Jesús a través de la Cábala. Yo le dije, no, ma, incluso lo amo más ahora, porque entiendo más. O sea, y dijiste lo mismo que yo, sin conocernos, sí. Totalmente, digo, wow, lo que es, ¿no? El alma humana y la bendición que es esta gran sabiduría. Bueno, no sabía que además del libro de Jesús, tenías un libro de Pablo también. Sí, el libro se llama San Pablo y la Cábala, porque igual que Jesús, mientras tú sigas estudiando Cábala, si tú vas ahorita a leer las epístolas del apóstol Pablo, tú vas a decir, esto es Cábala. Tú vas a decir, Pablo, voy a poner varios ejemplos. Cuando en la carta a los Efesios, en el capítulo 1 de la carta a los Efesios, Pablo dice que en este tiempo Dios se propuso reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Eso de reunir arriba con abajo, eso es Cábala. Es decir, queremos unir todas las cosas. Cuando Pablo dice que por medio de Jesús se abolió, ¿no? el muro de separación, la letra Bet, la fragmentación, la separación, y dice, y él unió a judíos y gentiles en un cuerpo, letra Aleph, la unidad. Es decir, quitamos la separación, la fragmentación de la Bet y entramos al mundo de la unidad. Eso es Cábala. En 1 Corintios, cuando Pablo dice, hermanos, yo a ustedes no les pude hablar no les pude dar carne, sino que les di leche porque son carnales. Y luego les va a decir algo bien interesante, ¿no? Cuando él dice que, porque ellos se peleaban mucho, los corintios, ¿no? Ellos estaban en una trifulca, para aquí, para allá, y entonces Pablo les va a venir a preguntar, entonces, ¿qué? ¿Está dividido Cristo? ¿Verdad? El tema de la división en Cábala es de las cosas que más enseñan los cabalistas. La visión del cabalista es unir todas las cosas. Por ejemplo, Pablo dice, ya no hay hombre ni mujer. Esto no significa que yo he dejado de ser varón, que mi pareja, que mi esposa o mi mujer, como le dicen en Argentina, esto no significa que ella ya no es sexo femenino. No. Significa esa unión.
Ya no hay judío ni gentil, siervo ni rico, todos son uno en Cristo. Eso es pura, pero pura cábala. Pablo es quizás de los cabalistas más grandes que pueden haber, porque su nivel de cábala es una cábala, vamos a ver, muy oculta. Es una cábala, pero de mucha potencia. Pablo te habla de lenguas angelicales. Ese es un tema de la cábala. Te habla de que se le otorgó un nombre que es sobre todo nombre. A Jesús se le da un nombre que es sobre todo nombre. El tema de los nombres en la cábala, los 72 nombres de Dios, los nombres divinos, cómo se usa un nombre divino. Pablo, cuando dice Jesús tiene un nombre sobre todo nombre, si no entendemos los nombres divinos, es bien difícil comprender qué habrá querido decir Pablo. Así claro, que nosotros lo tomamos literal como que es el nombre de los nombres de los nombres. Así es. Y no, correcto, y tú ya lo dijiste, en el cristianismo todo es literal. No. En Kabbalah hay 4 niveles de interpretación. Por lo tanto, cuando se comprende San Pablo desde el misticismo hebreo, es un bombazo. Es más, por ejemplo, su experiencia mística, cuando él va rumbo a Damasco, ahí hay muchísimos elementos místicos. Aparece la voz, ¿no? El Bat Kol, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Luego se le dice, ve a casa de Ananías. La palabra Ananías, tú sabes que en Cábala, cada palabra, Ananías es Anán, es lo mismo que nube, ¿ok? Y tú sabes que el Eterno habla a través de la nube. Y tú sabes que la nube también se identifica con la famosa Merkabá. Entonces, en esa experiencia mística, ahí está la Merkabá. Es decir, simbólicamente lo que se quiere decir es que Pablo está teniendo un encuentro de alta magnitud, ¿no? Con la Merkabá, aparece el Bat Kol. O sea, es una riqueza que no se alcanza a ver solamente desde el lado literal. Claro, y yo pienso que del lado cristiano a veces lo vemos de forma errónea, porque por ejemplo a mí me pasó que antes, cuando yo apenas empecé a estudiar Cábala, era como que yo tenía cierto rechazo hacia el apóstol Pablo, porque es como que siempre se interpretó que Pablo le daba a los judíos, que pero cuando vos lo lees del lente místico, por ejemplo, cuando él dice, ¿has desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera, estamos frente a un misterio. Correcto, fíjate bien, en el libro que escribí sobre Pablo y la Cábala, el capítulo 9, 10 y 11 de Romanos, donde Pablo dice que pues desechó Dios a su pueblo, de ninguna manera, Pablo lo que hace son los capítulos más difíciles de entender de Pablo, incluso en el mundo cristiano, son capítulos que la gente se pelea porque dicen predestinación, que no sé qué, son capítulos muy difíciles. Con los puntos de vista de la Cábala, tú ves cómo él comienza a unir ahí a Faraón con Moisés, los vasos de ira preparados de antemano con las vasijas de honra, el olivo, las ramas injertadas con las ramas naturales. Él va uniendo todo, hasta que al final dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero. Bueno, al final él termina porque todo procede de él y existe por él y para él. Ein od milvado, no hay nada fuera de él. Todo eso es Cábala. Es decir, todo lo que te he dicho es Cábala, y es Cábala del más alto nivel. Es Cábala pura, sí. Es pura, Cábala pura. A mí este fin de semana el maestro Piña vino acá a Buenos Aires a dar una conferencia. Hace poco lo conozco porque hace muy poco estoy estudiando Cábala, va a ser 5 meses. Y me volví del lugar con una pregunta que no me animé a hacer el otro día a la maestra. Y quiero preguntarte a vos porque siento que tiene cierto grado de profundidad la pregunta, o al menos yo creo eso. Dije... por lo menos en el lugar donde yo estudio, Jesús no es un cabalista como una figura central. Sí, mi maestro me dijo, es un sadik, es alguien que una conciencia mashia, sí, pero es como que no se usan, por ejemplo, sus parábolas para enseñar mística. Entonces en mi mente dije yo, ¿no será que porque la religión agarró una imagen de Jesús y distorsionó
su mensaje, los cabalistas también, sin darse cuenta, están cayendo en la trampa del enemigo por no ponerlo como un gran cabalista, una figura importante también dentro de la cabalá, porque hoy yo que lo miro con los lentes, para mí Jesús es 100% un cabalista, pero por ahí un cabalista puro no va a enseñar sobre Jesús. Fíjate que con todo lo que tú has dicho, yo estoy 100% de acuerdo. Yo creo que hay un prejuicio, y por ese prejuicio de la mala imagen que el cristianismo, vamos a ver, compartió de cómo era Jesús, por eso los maestros de cábala, la mayoría tienden como a no considerarlo como un gran cabalista. Pero te quiero poner, por ejemplo, dos ejemplos puntuales de un argentino. Espero que se te quede este nombre, por si no lo has oído, Mario Satz. ¿Has escuchado Mario Satz? No. Bueno, Mario Satz nació en Argentina, pero es judío, ¿ok? Judío, pero él escribió un libro también que se llama Jesús Cabalista. Bueno, perdón, se llama Jesús Nazareno, terapeuta y cabalista. Wow. Y Mario Satz, que es un gran cabalista, judío, por eso lo puedes buscar después en Google, te va a decir, llevó la cábala a otro nivel. Y también, Mario Sabán, ¿has escuchado de Mario Sabán? Sí. Mario Sabán, que también es judío, él te va a decir, él escribe también, somos coautores de Jesús y la cábala. Él te va a decir... Voy recién por la página 40 que todavía está hablando él y habla sobre el reino de Dios, el Tikkun Olam. Muy bien, él escribe la primera parte del libro, él escribe como hasta la página 100, ¿es cierto? Y él va a decir, Jesús es un cabalista. Entonces, como puedes ver, sí hay cabalistas judíos reconocidos en todo el mundo que ese prejuicio ya lo botaron. Y te van a decir, mira, no hombre, Jesús de Nazaret era un gran cabalista. Ya me recordé de alguien más, Friedrich Weinreber, judío, y te va a decir, Jesús era un gran cabalista. Ya te mencioné a 3. Esa tendencia va a cambiar. Yo creo que en los próximos años, Alex, va a pasar una unión. Los cristianos nos vamos a dar cuenta, o en el cristianismo se van a dar cuenta, mejor dicho, yo ya me di cuenta de esto, que Jesús era un cabalista, era un judío, y aprendiendo de la cábala o del misticismo hebreo, lo vamos a comprender mejor. Y del otro lado, los judíos o los cabalistas, al ver que el cristianismo acepta que era judío, ellos también, al verlo desde otra perspectiva, van a decir, es cierto, él es de los nuestros. Y no solamente de los nuestros, es de nuestros grandes maestros y de nuestros grandes cabalistas. Te quiero contar algo más antes, y es que en el libro Pablo y la Cábala, yo comparo y me atrevo a decir en el libro San Pablo y la Cábala que Jesús y el Ari, Luria, son lo mismo. Y ocupando técnicas de Cábala, hago una comparación de por qué razón Luria tiene el espíritu de Jesús reencarnado en él. Wow. Bueno, esto es algo que también por ahí no se sabe, pero dentro de la cábala se cree en la rotación de almas, ¿no? En la rotación o la transmigración de las almas, así es. Y de hecho está en los evangelios. Quiero dar un ejemplo para que la gente no se vaya a asustar, ¿ok? ¿Sabes que esa idea de la transmigración de las almas o la rotación de las almas era una idea que estaba en la Biblia, en el Nuevo Testamento? Lo que pasa es que al principio, ¿no? La iglesia naciente de gentiles, ¿no? Hizo opacar esa enseñanza. Y te la quiero decir, tú que has leído el Nuevo Testamento te vas a dar cuenta. Cuando Herodes manda a llamar a Jesús, él dice, yo lo quiero ver, creo que algo así va el texto, porque él es Juan el Bautista decapitado, el espíritu de él está en Jesús. O sea, es decir, la idea de que un espíritu se volvía a presentar en alguien más, esa es una idea de transmigración de las almas. Por eso también de Jesús, Jesús preguntaba, ¿quién soy yo? Y decían, unos dicen que tú eres Elías. O sea, ¿pero cómo? Porque la idea de que el espíritu de Elías podía venir a posar en otra persona, eso es una transmigración de almas, como tú puedes ver, está en los evangelios. Hay como 2 o 3 veces
que cuando tú lees otra vez dices, aquí está la creencia de que un espíritu antiguo podía retornar o transmigrar, se encuentra en los evangelios. Por eso Jesús lo mira a Juan el Bautista y le dice, aquí era el día que esperaban, ¿no? Totalmente, por esa razón, así es, así es. Wow. Y bueno, también si no querés comentar... Él era el Elías que esperaban. Ya Claro. lo dijiste. Juan es la rotación del alma de Elías, porque se creía que el profeta Elías era el heraldo del Mashiach. Así es. Tú ya lo viste, entonces uno dice, sí, no puede ser, si ahí está, pero nuestros prejuicios no nos hacen verlo. 100%. Te decía, si vos no querías comentar para la gente que por ahí está del otro lado y no lo sabe, lo que son los 72 nombres de Dios y las meditaciones. Porque, por ejemplo, yo que empecé con el maestro Piña y hice esas meditaciones, era una persona, por ejemplo, que sufría mucho de ansiedad, y hoy por hoy, ya hace meses, gracias a la luz, gracias a Dios, no me pasa más. Por supuesto, los 72 nombres de Dios es una meditación que deriva del libro de Éxodo y consiste, obviamente, en 72 nombres formados por 3 letras, ¿no? En el mundo hebreo, 3 letras forman una raíz, lo que se conoce como un shoresh, y en la raíz se encuentra la esencia energética de ese nombre. Por lo tanto, los místicos, o en Cábala se conoce que meditando cierto nombre de esos 72 se alcanzan determinados niveles de conciencia, o se alcanzan determinadas liberaciones, sanidades, provisiones, o este nombre tiene que ver con tal cosa. Son secretos cabalísticos para los que entran al mundo de la meditación. Y en ese sentido también el nombre o la raíz Shoresh de Yeshua, la raíz significa salvar. O sea, si tú quieres salvación, meditar en la raíz Yod, Shin, Ayin, eso es lo más potente para cualquier tipo de salvación. Así funciona la meditación. Los 72 nombres de Dios son 72 niveles de conciencia. Que te conectan con una energía, ¿no? En particular, que te conectan con una energía particular. Del Creador. ¿Y qué nos podés contar así brevemente para la gente que está viendo? Por ejemplo, yo recién, hace poquito apenas vi una introducción del árbol de la vida. Te voy a decir más o menos lo que yo entendí en la clase que tuve. Sé que está el mundo superior, que son 3, el mundo inferior, que creo que son 6, 7, y bueno, está Malhut, que es nuestro mundo físico. Lo que me sorprendió y me hizo la cabeza así, es ver que está conectado con los días, con lunes, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Así es, está conectado con los días, está conectado con los 7 planetas, está conectado con los 7 temperamentos, es decir, las conexiones del 7, por eso la Cábala se llama la ciencia de las correspondencias. Correcto. Y es muy importante cuando vas estudiando el árbol de la vida, vamos a ver, lo bonito es que poco a poco tú te vas a ir dando cuenta cómo ese número 7 tiene diferentes correlaciones. Así es, tiene diferentes correlaciones. 7 colores del arco iris y nos podríamos extender. Entonces, estudiar el árbol de la vida desde la parte de Keter, que es la corona suprema, analizar qué universos contiene Keter, vas para el lado derecho, Jokmah, vas para la Binah y comienzas a bajar Gesed, Geburah, Tiferet, vas por cada dimensión hasta llegar a Malhut. Es una gran herramienta, tanto para el mundo material, para señorear tu mundo material, para señorear tu mundo emocional, para señorear tu mundo mental y para poder alcanzar esa famosa plenitud. Y poco a poco, con entrenamiento, desplazarte a través de todos los niveles o de los universos ocupando el mapa del árbol de la vida. Wow, hermoso. La verdad que la Cábala es una sabiduría hermosa. Yo desde que la empecé a poner en práctica en mi vida,
veo cómo todo cambia, ¿no? Y, por ejemplo, en el lugar donde yo estudio me dicen, no importa lo mucho que sepas, los libros que te leas. Lo importante es que lo que vos aprendas, lo lleves a la práctica. Así es, Alex. La cábala tiene que aterrizar Malhut, la experiencia. No importa los cursos que tomes, no importa los libros que leas. Lo importante es que lo vivas, que lo experimentes. Por eso en cábala conocer no es un conocimiento teórico. Conocer es un conocimiento que lo he vivido en el día a día. Así es. Hermoso. Bueno, una pregunta que le suelo hacer a todos los invitados cuando ya finalizo la entrevista, que es por la base del concepto, es, a pesar de las diferencias que hay, ¿qué nos une? Yo creo que a pesar de las diferencias que hay, ¿qué es lo que nos une? Yo creo que voy a responder desde la cábala. Lo que nos une es que todos compartimos un mismo origen. En esencia, todos venimos del Dios infinito, pero en apariencia, unos son altos, unos son pequeños, unos son morenos, otros son piel blanca. Entonces, desde la cábala vamos a decir también lo mismo que se dice en el Nuevo Testamento, la carta a los Hebreos. Él dice, la carta a los Hebreos capítulo 1, al final del capítulo 1 dice, porque todos tienen un mismo origen. Por lo tanto, dice que Jesús compartió sangre y carne, ¿sí?, para poder ser un fiel sumo sacerdote y tener compasión de sus hermanos. Entonces, yo creo que lo que nos une es que todos tenemos un mismo origen. La Biblia le llama, todos tenemos un Padre. Wow. Todos. Muchas gracias, Ken. Muchas gracias por tu tiempo, por esta hermosa charla. La verdad que lo disfruté mucho. Quise hacer caso a mi alma, decir, no voy a anotar una pregunta, voy a conversar con él, porque la luz me está regalando la oportunidad de poder conocerte y poder compartir un tiempo con vos y aprender también sobre todo esto. Y bueno, todo aquel que esté mirando este video, que pueda leer el libro de Jesús y la cábala, y aquellas personas que aman a Jesús, para finalizar la entrevista, ¿qué se van a encontrar cuando lean el libro? Se van a encontrar a un Jesús más grande, más glorioso, más compasivo, más misericordioso, y al ser humano que alcanzó niveles de lo que sería la ética de cumbre del Himalaya. Se encontrarán a un ser humano, en cábala se dice que de alguna manera, ¿no?, realizó ese tikkun olam, la reparación universal. 100%, gracias, Kenneth. Gracias a ti, Alex. Un gusto haber compartido con vos, haberte conocido también a través de esto, y espero que algún día vengas a Argentina. Si venís, ya sabés que acá tenés un amigo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alex, y saludos a toda tu audiencia. Shalom a todos. Abrazos, Alex. Shalom, shalom.